Bueno, tal parece que cuando algunas personas llegan a diferentes cargos públicos en nuestro país, como al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, al edilato, diputados, concejales, varios cargos de elección popular, pues dejan al descubierto realmente quiénes son. Si en efecto quedaron elegidos para poder ayudar a la ciudadanía o si por el contrario deciden aliarse con los mismos de siempre, con la derecha, el uribismo y la oposición del gobierno nacional, por supuesto, pues para seguirse llenando los bolsillitos, que es lo que le gusta a la oposición de este país. Y es porque, bueno, precisamente en Bogotá, en el Consejo, en los últimos días se está llevando a cabo el debate del proyecto de acuerdo de armonización presupuestal de la administración de Carlos Fernando Galán, el alcalde de la capital del país. En otras palabras, pues este debate es para que este presupuesto tenga una adición, es decir, que esa administración de Carlos Fernando Galán tenga otra adición presupuestal. Y pues bueno, esa adición, ese debate y todo lo que esto ha conllevado, pues ha tenido varios factores. Y quiero que empecemos principalmente con recordando las declaraciones de Carlos Fernando Galán cuando indicó que supuestamente tenía que, al parecer, subirle al pasaje de Transmilenio, que eso pues hasta ahora no ha sido, en este caso, un hecho, no se ha llevado a cabo, pero él aseguró que supuestamente esto era gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro, que porque supuestamente al momento el gobierno no les había hecho entrega de ese valor de los 825.000 millones de pesos que supuestamente lo había prometido el gobierno. Quiero que ustedes escuchen atentamente esto porque al parecer pues todo indica que no existen pruebas de que efectivamente el gobierno nacional haya indicado o haya prometido ese valor a Carlos Fernando Galán y a la alcaldía de Bogotá. Última hora de Caracol, el pasado 5 de julio del año 2024, muy a las 8:32 de la mañana, publicó lo siguiente, abro comillas de lo que dijo Carlos Fernando Galán. El presupuesto del 2024 contemplaba que el gobierno nacional nos entregaría 825.000 millones. Todo indica que no tienen cómo entregarnos eso, indica Carlos Fernando Galán sobre ese análisis para saber si sube o no la tarifa de Transmilenio. Aún no hay decisión y en efecto, pues hasta el momento la tarifa de Transmilenio sigue completamente igual. Pero miren ustedes cómo una declaración puede llegar a cambiar absolutamente todo, pero no solamente eso, sino también que otros concejales que se supone que son afines al gobierno del presidente Gustavo Petro resultan aliados con este señor y ya les voy a contar quién es, pero primero escuchen ustedes estas declaraciones de Galán. Presten atención, por favor. Estaba la discusión sobre subir o no la tarifa del sistema de transporte público. La alcaldía anterior nos dejó un presupuesto para el 2024 que contemplaba un aumento a 3.150 pesos la tarifa de Transmilenio, es decir, 200 pesos más de lo que estaba. Y unificaba el SITP también a 3.150 pesos. Eso fue lo que nos dejaron como presupuestado y proyectados los ingresos que iba a tener la ciudad por cuenta del sistema de transporte. Nosotros nos pusimos en la tarea de revisar cómo podíamos aliviar, en cierta forma, la situación que tenía el sistema de transporte, que tiene una situación compleja, usted lo sabe, del Fondo de Estabilización Tarifaria, que el déficit para este año es de 3.07 billones de pesos. Entonces, no subir la tarifa sin afectar eventualmente de manera grave ese FET. En ese esfuerzo, nosotros nos pusimos en la tarea de decir, hay dos cosas fundamentales, reducir la evasión, porque la evasión afecta a la financiación del sistema de transporte público de manera grave, y hemos avanzado en eso. La evasión, calculada más o menos a la semana pasada, está alrededor del 14%, lo cual es una reducción comparado a lo que llegó a tener Bogotá en una evasión superior al 25% inclusive en algún momento. Entonces ahí hemos avanzado. Eso permite tener más ingresos, pero nos falta mucho, no debería haber evasión. Y lo segundo que estamos esperando es, el presupuesto del 2024 también contemplaba que el gobierno nacional nos iba a entregar 825.000 millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, el gobierno nacional. Lo que hemos visto hasta ahora es que todo indica que no tienen cómo entregarnos eso. Entonces, lo que presupuestó la administración anterior que íbamos a recibir no se ha cumplido, porque el gobierno nacional no nos ha podido dar esa plata. Entonces, ahí hay un hueco de 825.000 millones de pesos que estamos viendo cómo resolver. Entonces, el compromiso es analizar, y tengo reuniones con el ministro de Hacienda pronto, con la ministra de Transporte, nueva ministra, para analizar esta situación y evaluar qué tenemos que hacer. ¿Cómo podemos garantizar que siga operando el sistema de transporte público, pero no afectar el bolsillo de los ciudadanos? Porque
Ahí lo escucharon ustedes. Carlos Fernando Galán asegura que supuestamente el gobierno nacional les iba a entregar esos 825 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización Monetaria. Pero pues tal parece que no existe ni un documento firmado, no existe absolutamente nada en este caso que muestre que efectivamente el gobierno sí prometió eso. Entonces, ¿cómo Carlos Fernando Galán salió a mencionar eso? Pues bueno, antes de irnos a esta discusión de Carlos Fernando Galán, efectivamente, en donde ustedes mismos van a escuchar a la concejal Heidi Sánchez, en donde ella lo deja al descubierto y por supuesto lo desenmascara completamente, quiero que ustedes vean este trino de Rocío Duzán. Ella es actual concejal de Bogotá por el Partido del Polo Democrático, por esa coalición del Pacto Histórico, que pues claramente si decimos Pacto Histórico, pues inmediatamente pensamos que posiblemente en este caso Rocío Duzán pues es afín al gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿no? Ella en los últimos días pues ha utilizado sus redes sociales para, en este caso, indignarse sobre el tema de la seguridad de la ciudad, sobre el tema de los robos, las construcciones, en este caso, lo que está haciendo Carlos Fernando Galán con el metro de Bogotá, que lo único que a este momento tenemos es calles completamente colapsadas, comercios también perjudicados debido a esas construcciones que hay en las diferentes vías y en las principales calles de la ciudad de Bogotá. Pues Rocío Duzán el pasado 21 de agosto, no fue hace mucho, aquí en la fecha lo podemos ver, 27 de agosto, no fue hace mucho, fue hace exactamente 7 días en donde esta señora publicó lo siguiente: mientras la Bogotá idílica de Carlos Fernando Galán camina segura, la realidad es cruel y dolorosa. Los cuerpos de una mujer y un niño fueron hallados sin vida en las calles. Vamos 8 meses de administración y las soluciones no se avistan. Los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres y los menores siguen en aumento y la alcaldía de Bogotá le disminuye presupuesto a los proyectos sin justificar hacia dónde va el dinero. ¿Acaso se encuentra en la bolsita de la administración?, escribió esta señora de manera cínica a través de su cuenta de X. Ahora le hacemos esta pregunta a Rocío Duzán. Si ella se pregunta esto, de que si es que acaso se encuentra en la bolsita de la administración el dinero de ese presupuesto que va dirigido a diferentes proyectos para la seguridad de los bogotanos, entonces, ¿por qué votó positivo para la adición a ese proyecto de acuerdo de armonización del presupuesto de la administración de Galán? ¿Le dijeron algo? ¿Hubo algo ahí detrás? ¿Le comentaron algo? Vean ustedes cómo es de oportunista esta señora. Vean ustedes cómo queda al descubierto lo que dice esta señora aquí, que supuestamente está en contra de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, del mismo Carlos Fernando Galán, pero aún así es tan descarada de votar positivo a ese proyecto. Quiero que leamos atentamente este trino de Heidi Sánchez, concejal del Partido del Pacto Histórico, en donde por supuesto también deja allí al completo descubierto a esta señora Rocío Duzán, señora incoherente, oportunista y además hipócrita, que votó positivo para la adición de ese proyecto de acuerdo de armonización del presupuesto de la administración de Carlos Fernando Galán. Heidi Sánchez escribió lo siguiente: no es coherente rendir ponencia positiva a un proyecto de acuerdo de armonización presupuestal para ejecutar el plan distrital de desarrollo de la actual administración, el cual votamos de manera negativa al representar un modelo de ciudad al que nos oponemos, pues está centrado en garantizar los negocios de los grandes empresarios y no los derechos del conjunto de habitantes. Adicionalmente, la administración Galán ha evidenciado su mezquinidad política al rechazar toda iniciativa del gobierno nacional encaminada al bienestar de Bogotá y su ciudadanía. Manifestado lo anterior y como bancadas de la coalición del Pacto Histórico declaradas en oposición al gobierno distrital, es incoherente avalar su iniciativa. Por mi parte, votaré negativo a dicho proyecto de acuerdo en la plenaria del Consejo como me corresponde, escribió allí Heidi Sánchez a través de su cuenta de X. Pues bueno, leímos el trino anterior, ¿no? En donde Rocío Duzán se queja de la inseguridad, en donde ponen entredicho que hacia dónde están yendo los dineros de la administración de Galán, pero ahora quiero que ustedes escuchen atentamente lo que ella dice en el Consejo de Bogotá, es decir, es una en redes y otra en el Consejo de Bogotá. Escuchen, por favor. He decidido dar ponencia positiva con modificaciones, pero quiero dejar en claro que esta ponencia, cuando fue asignada a la concejal Rocío Duzán y no a mi coalición, que hago parte, que es el Pacto, y no a mi partido, que hago parte orgullosamente del Polo Democrático Alternativo.
He trabajado con mis compañeras del Polo Democrático Alternativo y tenemos diferencias y las hemos respetado. He decidido... Ahí la escuchan ustedes, o sea que es ella, pero que no tiene absolutamente nada que ver con su partido. ¿Existe coherencia con esas palabras? Pues bueno, quiero que ahora escuchemos atentamente este video y esta intervención de Heidi Sánchez en el Consejo de Bogotá, en donde incluso habla adicionalmente dentro de todos esos problemas de la administración de Carlos Fernando Galán, también se refiere a eso que él mencionó en el video que vimos al inicio de este video, valga la redundancia, en donde Carlos Fernando Galán asegura que supuestamente el gobierno nacional le iba a dar más, o que le iba a dar en este caso, los 800.000 millones de pesos para esa adición, en este caso, para el tema de Transmilenio, el tema del transporte en la ciudad de Bogotá. Heidi Sánchez escribió: se debate en el Consejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de armonización presupuestal de la administración de Carlos Fernando Galán. Siendo consecuente, así como voté negativamente el Plan Distrital de Desarrollo, votaré en ese sentido dicho proyecto de acuerdo que representa los recursos con los que se va a ejecutar el Plan Distrital de Desarrollo y así materializar el modelo de ciudad que defiende este gobierno distrital y al cual me he opuesto. Escuchen por favor lo que Heidi Sánchez menciona adicionalmente también, porque le manda ahí sus pullitas a la incoherente de Rocío Duzán. Escuchen por favor. Realmente la coherencia cuesta, y la coherencia cuesta sobre todo cuando uno hace oposición. Aquí votamos negativo un proyecto de ciudad que es el Plan de Desarrollo de Bogotá Camina Segura. Ese plan de desarrollo y ese presupuesto y esa armonización es lo que se ve reflejado el día de hoy. Plata que va dirigida a ejecutar ese plan de desarrollo, al cual quienes sabemos que es estar en oposición, pues votamos negativo. En el cuatrenio anterior habían algunas bancadas que se declaraban en oposición y pues por supuesto todo lo mandaban positivo. Por eso hay posturas, o ser oposición, o ser independencia, o ser gobierno. Y a nadie se le quita. A nadie se le quita porque cada quien es coherente con lo que piensa, con lo que hace y con lo que dice. No hay coherencia completamente con Rocío Duzán, o sea, eso sí es completamente claro y concuerdo perfectamente y espero que ustedes también con las palabras de Heidi Sánchez, o sea, no hay concordancia con lo que ella dice o escribe a través de sus redes sociales frente al actuar, es completamente distinto, por eso se hizo elegir esta señora. Y por supuesto que en este consejo, hace 4 años éramos 3, parece que este año también, pero bueno, no importa. De todas maneras, decir que reflejar un proyecto de armonización del gasto que tiene unos acentos que están reflejados en temas, por ejemplo, de movilidad, y que yo hice unas preguntas a la gerente de Transmilenio, hice unas preguntas a la Secretaría de Movilidad, donde específicamente le preguntaba a la Secretaría de Movilidad de qué manera se iba a haber reducido el Fondo de Estabilización Tarifaria, probado, de acuerdo a las cifras que ellos como entidad tienen, que este se va a reducir con la entrada de nuevas troncales. Y a pesar de que pregunté en repetidas oportunidades donde había quedado escrito que el gobierno nacional se había comprometido a entregar esos 825.000 millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, nunca nos lo dijeron. Pero aún así, se dice en este consejo que el gobierno nacional se comprometió en eso, por favor, y aún así avalamos este proyecto de armonización del gasto. Es que uno ve cada uno de los acentos, y también le pregunté al secretario de Hacienda, y se lo pregunté, cuénteme ese 10% que se ha ahorrado en términos de contratación en cumplimiento del decreto 062 del año 2023, ¿a dónde ha ido dirigido y a qué programas específicamente ha ido a fortalecer? Tampoco recibí respuesta. Unas respuestas muy específicas de lo que pregunté cuando ustedes hicieron la presentación del proyecto, que lo hizo a través del director del Instituto de Desarrollo Urbano con relación al tema de la troncal sobre la carrera séptima. Por supuesto que van a tener que hacer nuevas modelaciones. ¿Saben por qué, colegas? Porque es que hay una diferencia entre una troncal de mediana capacidad o un corredor de mediana capacidad y un corredor de alta capacidad, como quedó presupuestado en este plan de desarrollo. Y eso la va a llevar Secretaría de Movilidad y gerente del IDU a que tengan que cambiar las modelaciones y hacer estudios de factibilidad nuevamente, donde por supuesto es más plata que se va de parte del presupuesto del distrito con relación a las obras de Transmilenio, porque por supuesto es objetivo, es objetivo que esta administración dentro de su plan de desarrollo distrital tiene un acento que no está en más metro, sino está enfocado en la ampliación de troncales de Transmilenio. Ya lo sabemos, el tema, por ejemplo, de las que se quedaron atadas a propósito del primer tramo en la primera línea del metro de Bogotá, pero también sumado
secretaria, y que yo acá vuelvo y lo repito, y como lo dije en el debate de oposición, acá en este plan de desarrollo específicamente queda un punto de hablar de un estudio técnico sobre la cuarta troncal, sobre la cuarta línea de metro, que ojo colegas, tiene que ser una línea de metro como está proyectado en el plan de ordenamiento territorial, que este estudio nos salga a decir, como han defendido para Bogotá, porque para Bogotá es lo más barato, lo más chambón, de que porque es más barato tiene que ser una troncal de Transmilenio, tiene que ser una línea de metro lo que se enfoque en esta cuarta línea, como está proyectado la solución de movilidad para la Boyacá. Pero bueno, si uno va a revisar la reducción en algunas entidades que son específicas, por ejemplo, para el caso de la Secretaría Distrital de la Mujer, nosotros pasamos una proposición a propósito del aumento presupuestal, sobre todo para reforzar aquellos mecanismos con respecto al tema de prevención en términos de violencias. 30 segundos, presidente. En términos de violencia, segundo, para el IPES, que a propósito, como lo mencionaba mi colega Ana Teresa Bernal, pues lo que buscamos es que se fortalezcan las plazas de mercado, que a propósito, secretario de Integración, esos hubiesen sido buenos puntos de acopio solidario. ¿Por qué no contemplarlo? ¿Por qué no contemplar una articulación con el gobierno nacional? Porque es que resulta que el sectarismo gana. El sectarismo gana, y siempre que haya la oportunidad para algunos sectores, pues están darle pata al gobierno nacional, incluso cuando van propuestas encaminadas a trabajar de manera articulada con el gobierno nacional. Creo que las plazas de mercado hubiesen sido unos puntos, sobre todo por el déficit de infraestructura con el cual cuentan esas plazas de mercado. Pasamos una proposición sobre el IPES, y por supuesto también alrededor, secretaria de Integración Social y secretaria de Planeación, con lo que tiene que ver con la política pública de diversidad para la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, presidente, y pues yo votaré negativo en plenario. Realmente la... Ahí escucharon ustedes a la concejal de Bogotá, Heidi Sánchez, lo dejó todo claro, lo dejó allí en video para que adicionalmente ustedes le ayuden también, por supuesto, a compartir y a difundir esa información y esas casi denuncias que ella está haciendo, porque tiene toda la razón. Recordemos incluso que en los últimos días el presidente Gustavo Petro, en conjunto con el Departamento de Prosperidad, le hicieron esa invitación a diferentes alcaldías de nuestro país para que en conjunto se llevara a cabo el programa de alimentación solidario. Estos que son puntos de acopio para que las personas puedan tener en este caso acceso totalmente gratis y sin ningún costo a bebidas calientes, alimentos calientes, para combatir el hambre en la ciudad de Bogotá y en diferentes lugares de nuestro país. Pero pues adivinen ustedes qué alcaldías en este caso no inscribió ningún tipo de predio para este programa. Sí, Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez, los mismos que le han hecho férrea oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y bueno, Heidi mencionó algo bastante importante, y es el tema de los feminicidios, que también ha estado en bastante aumento. Esto es muy preocupante, pero vean ustedes, Rocío Duzán también allí a través de su cuenta de X, muy oportunista ella, mentirosa hasta más no poder, porque aquí dice una cosa, pero allá en el consejo está haciendo otra completamente diferente, y ella escribió: estamos frente a un potencial caso de feminicidio y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Entiendo que la comunidad en Verá goza de sus propias leyes, pero hablamos de una mujer en peligro en la ciudad de Bogotá. Le pido a seguridad, a la Secretaría Distrital de la Mujer y a Integración Bogotá adelantar los procesos que sean necesarios para que esta adolescente no sea una víctima más. Esto pues se debe a la comunidad indígena que al parecer estaba golpeando a una mujer en la ciudad de Bogotá. Pero vean ustedes, ella misma allí, a través de lo que menciona, manifiesta que en efecto pues la alcaldía de Bogotá se está quedando con las manos cruzadas y atrasadísimos con los temas de feminicidios y violencias basadas en género en la capital. Entonces, ¿cómo es posible que esta señora votó positivo en ese debate del proyecto de acuerdo de armonización del presupuesto de la administración de Galán? Completamente inconcebible, pero aún así estamos completamente de acuerdo con lo que mencionó Heidi Sánchez, de que por supuesto hay mucho oportunismo en el Consejo de Bogotá frente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Pues bueno, como siempre, invitados a que por favor compartan este video, denle like, comenten, suscríbanse, pero adicionalmente compartan. Es más importante que ustedes compartan esta información para que todas las personas sepan en este momento qué está haciendo la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que es nada, y por supuesto quiénes están aliando a esa alcaldía. Así que a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.